palanca canta al Señor, con alegría, con gozo y amor, para refortalecer nuestra fe. Soy de colores y a Cristo encontré. Nuestro ideal es seguir al Señor, con mi piedad, mi estudio y acción, y la palanca más fuerte de amor es la que inunda mi fe. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Dios, que iluminas los corazones de tus fieles con las luces del Espíritu Santo, danos gustar de todo lo recto según el mismo Espíritu y gozar para siempre de sus consuelos. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Beatos y mártires riojanos, rueguen por nosotros. San Nicolás, ruega por nosotros. Santa Rita, ruega por nosotros. Sin más pérdida de tiempo, dejo con la palabra a nuestro niño símbolo del GLC, Gustavo, que nos llevará a reflexionar sobre precisamente la Escuela de Dirigentes a la luz de ideas fundamentales. Adelante, Gustavo. Hermosa Latinoamérica es un desafío que solo se puede hacer no de la mano, sino que arrastrado, guiado absolutamente por Dios. Y esta oración también que tuvimos en un comienzo de los hermanos del Paraguay refleja precisamente esas numerosas y diversas realidades que tenemos. Y es que el MSC, siendo uno solo y único su carisma, su finalidad, su mentalidad, su estrategia y su método en todo el mundo, en cada rincón del planeta, requiere de seres humanos, de personas, requiere de hombres y mujeres, de grupos de personas que en cada lugar, asumiendo la mentalidad y todos los elementos esenciales, se hagan responsables de este movimiento de cursillo de cristiandad. ¿Para qué? Para lograr esa finalidad propia que tiene el MSC. Y es por eso es que el MSC tiene una diversidad tan rica, tan valiosa, tan especial. O sea, es uno solo, pero que se adecúa de manera tan elegante y tan natural en cada realidad temporal. Pero evidentemente que no todo se deja al arbitrio, ¿cierto? A las costumbres, a las culturas de cada país o región. Porque como en toda organización que se preside tal, estos grupos humanos deben estructurarse, deben darse una organización mínima para mantener precisamente la unidad del movimiento, siendo fiel al carisma, a la mentalidad, a la finalidad, al método. Y aquí probablemente no voy a decir nada nuevo para los tremendos y estudiosos dirigentes que nos acompañan esta noche, pero lo voy a recalcar de todas formas. En nuestro MSC, estos instrumentos necesarios para sostener e impulsar la vida del movimiento reciben el nombre de estructuras de servicio. Y son la escuela y el secretariado. ¿Sí? Y aquí entonces es donde comenzamos a dar forma a lo que nos convoca, a donde me gustaría más bien compartir mis impresiones, pensamientos, a ver si nos lanzamos un poquito a reflexionar sobre la piedra angular, sobre este eje que dinamiza todo el movimiento llamado Escuela de Dirigentes. Hace muchos años atrás, cuando solo tenía unos años de haber vivido mi cursillo, una persona que amo profundamente, mi mamá, me dijo que la escuela era lo más importante del MSC y que por eso había que fortalecerla y darle la atención que merece. El MSC, me decía, de una diócesis, pueden no haber cursillos, pero si no hay escuela, el movimiento se muere. No tiene ningún sentido. Y yo en ese entonces, sin tener mucha formación, no le creí mucho, o más bien me costó entenderlo. Me costó mucho entenderlo.
Y hoy día entonces vamos a descubrir, vamos a reflexionar más bien si esto es cierto o no. Vamos entonces con la definición de la escuela de dirigentes. No. Mejor no vamos a ir todavía a la definición, porque muchos pueden haber llegado aquí a buscar respuestas quizás, respuestas a las dudas que podrían tener respecto al funcionamiento, de la forma en que está organizada la propia escuela, la suya, ¿cierto? De si lo están haciendo bien, si lo están haciendo mal, si están haciendo lo que corresponde, si están bien, si sus actividades se hacen en todos lados, como para a lo mejor guiar y llevarse una opinión un poquito más, comillas, oficial y poder aplicarla en su diócesis. A partir de esto, es que, al igual que la vez anterior, hice una pequeña encuesta a algunos hermanos cursillistas, invitándolos a que ellos definieran en un concepto lo que significa la escuela de dirigentes para ellos. Y los conceptos que salieron fueron los siguientes. Voy a leerlos. Aprendizaje y comunión. Reencuentro, cercanía y reflexión. Camino de madurez espiritual. Conexión, aterrizaje, compartir. Reencuentro con Dios. Comunidad, identidad, amor, amistad, conexión con Dios. Identidad del MCC. Formación para continuar en el camino del Señor y entenderlo mejor. Es lo que nos mantiene activos y motivados. Es comprensión, aprendizaje y motivación. Es conocer a Dios. Es la instancia para aumentar la fe. Es la instancia para profundizar y entender nuestra misión como cursillistas. Hay para todo. Son muchas las definiciones o conceptos que se suman a las diferencias también o elementos que hacíamos referencia en un principio, ¿cierto? A los temas culturales, geográficos, territoriales, etc. Entonces, yo quisiera comenzar afirmando algo que creo que es clave, que es que la escuela no tiene una forma concreta. No tiene una forma concreta o determinada ni para su organización, ni para su funcionamiento. Es decir, la forma en que está constituida y la forma en que se desarrollan sus actividades dependen de las necesidades, de las posibilidades, de los recursos y el nivel alcanzado por el movimiento en cada lugar. Yo viví mi cursillo, como adelantó Eugenio, en el año 2001, muy jovencito, con 19 años. Y un tiempo después fui a un encuentro de jóvenes, con quienes comenzamos a reunirnos periódicamente, lo cual era súper atractivo y muy entretenido, pues todos estos jóvenes proveníamos de diferentes diócesis. Incluso, estoy hablando que esto lo llevamos siempre a cabo después del encuentro, ¿cierto? Nos comenzamos a organizar, nos comenzamos a reunir, veníamos de diferentes regiones, de diferentes diócesis del país, y la verdad es que nos acompañábamos en distintas instancias del movimiento. Íbamos y nos acompañábamos en ultrellas, en escuelas, y con algunos de ellos incluso tuvimos reuniones de grupo. Bueno, en una oportunidad, uno de estos hermanos me invitó a participar en una escuela de dirigentes. Y en medio de ella, y como era mi primera experiencia fuera de mi escuela, le comenté, oye, es rara tu escuela, es como diferente. Me miró así como un poquito ofendido y me preguntó, bueno, pero ¿está bien o no? Sí, le dije yo, está bien. Tiempo después, él me acompañó a mi escuela, a mi diócesis, y me dijo, amigo, tú me dijiste que mi escuela era rara, pero la tuya es peor. Hay muchas cosas en el orden que no sé si están bien, y otras cosas que ustedes no están haciendo, etc. Bueno, yo le respondí, bueno, aquí siempre ha sido así. El tema es que terminó él disfrutando muchísimo la escuela de todas formas. Y les cuento esto porque, aunque las ideas fundamentales lo tratan al final de este subtítulo, este punto en particular, creo que es súper útil comenzar diciendo que no todas las escuelas de dirigentes son iguales. Y lo vuelvo a repetir. Cada una responde a una realidad diocesana concreta y tendrá formas, características, particularidades propias, manteniendo, por supuesto, la misma base en cuanto a la mentalidad, finalidad y método del movimiento. Y, por supuesto, siempre y cuando se atiendan
sus dimensiones esenciales, que son 3 y que ya las vamos a ver un poquito más adelante. Lo que me hace pensar al mismo tiempo cuán equivocados estábamos los dos, mi amigo y yo, porque ambas escuelas, en este recuerdo que compartí con ustedes, cumplían perfectamente. Quizás de esta forma podemos comenzar también a repasar lo que es la escuela de dirigentes, imaginando la nuestra. Y no tanto desde un punto de vista crítico, sino de valorarla en su esencia y que la vayamos queriendo y que ese cariño nos lleve a dinamizarla o a ir haciéndola más vigente, dependiendo de los momentos y los soplos del espíritu que nos entrega a través de los signos de los tiempos. Ya, ahora sí. Vámonos ahora a ese libro maravilloso que son las ideas fundamentales, ¿cierto? Y que dicen que la escuela de dirigentes es una pieza esencial para la continuidad, el desarrollo y el logro de la finalidad del movimiento de cursillo de cristiandad. Es el eje que dinamiza todo. Es el eje que dinamiza todo. Es la comunidad de cristianos que, con las aptitudes y las actitudes necesarias en clima de amistad, buscan estar cada día más centrados, esos cristianos, más comprometidos y más unidos. ¿Para qué? Para poder acelerar, para acrecentar la vivencia de lo fundamental cristiano, tanto en sí mismos como en los ambientes, promoviendo así la vida de nuestro MSC. Y esa última frase es súper clave. Y a partir de esta definición, descripción, quiero tocar también un tema importante, porque muchas veces nos quejamos, y es normal, por nuestra naturaleza humana, que sintamos tristeza, de muchos hermanos que después de un cursillo no se quedan en las escuelas. Pero esa no es la finalidad de nuestro movimiento, ¿cierto? No es tener más y más cursillistas y que todos estén en la escuela. Algunos, por ejemplo, deciden seguir perseverando a través de los grupos y ultrellas, sin participar necesariamente en la escuela de dirigentes, tal cual como lo decía uno de nuestros iniciadores. Eduardo Bonín afirmaba que no todos eran para cada instancia. Otros hermanos toman caminos distintos a las alternativas de nuestro movimiento, agarrados de la mano de Dios, pero buscan alternativas fuera del MSC. Bueno, entonces, la pregunta que cae es, si no estamos buscando hermanos y dirigentes para la escuela, entonces ¿para qué la escuela? ¿Cuál es la diferencia entre aquellos que son parte de ella, de aquellos que participan en otras instancias, o incluso que tienen otras herramientas? Frente a esta pregunta de ¿para qué la escuela? Lo primero que se nos viene a la cabeza con las escuelas es la formación. Fue lo que viví yo, en primer lugar, en mi escuela, en mi diócesis, y que también vi en muchos lugares. Bueno, es que la escuela es para formarnos, es para aprender, es para fortalecer esa patita de formación y estudio de nuestro trípode. Sí, pero no. Es decir, no es una respuesta 100% cierta, o más bien es una respuesta que está incompleta. Para aquellos que se enamoraron de este movimiento, que se enamoraron de su carisma, de su mentalidad, y dijeron, aquí me quiero quedar, a través del MSC quiero hacer el trabajo de evangelizar, la escuela es fundamental. La escuela es fundamental. Pero no solo para formarse. No solo para formarse, porque la escuela de dirigentes es cauce, es el camino, es lo que moldea y empuja la vida cristiana de los que se integran a la escuela. La escuela es ese cauce, porque los que se integran a la escuela siguiendo su vocación personal, es decir, habiendo vivido, convivido, conocido y elegido este camino de cursillo, asumen el ser dirigentes del MSC para ser iglesia en el mundo. Muchas veces he escuchado o me han preguntado hermanos ¿quiénes son dirigentes del MSC? Bueno, son los que participan de la escuela con cualquier rol. Y voy a ser majadero. Son aquellos que eligieron al MSC como camino. Son los que decidieron fermentar el evangelio en sus ambientes a través del MSC. Entonces, la escuela existe
para hacer posible la finalidad del MSC. Miren esto, existe para hacer posible la finalidad del MSC. Por eso es una estructura de servicio y no un método de perseverancia como es el grupo y como es la ultrella. Y como estructura de servicio tiene que hacer todo lo necesario para que el movimiento alcance su finalidad. ¿Qué es transformar los ambientes a través de personas y de grupos que vivan y convivan lo fundamental cristiano? Y quiero, para mí cada estudio, cada preparación del rollo se abre un mundo completo, pero es que esto es muy profundo, porque la finalidad de la escuela finalmente es la finalidad del MSC. Fermentar de evangelio, transformar los ambientes. La escuela es la que debiera provocar que el movimiento consiga esa finalidad. ¿Y por qué la escuela? Porque finalmente esta misión, para una persona o incluso para un grupo, sería muy difícil llevarla a cabo por sí mismo, sin una guía, sin una estructura. Entonces, para superar esos obstáculos, para superar esas vallas, la escuela nos entrega herramientas para que vayamos fortaleciendo esa vivencia de lo fundamental cristiano. Y para que lo vayamos fortaleciendo, ¿dónde? En 3 frentes, que serían algo así como los públicos objetivos de las escuelas de dirigentes. Primero, fortaleciendo a sus miembros, a los dirigentes del MSC. Segundo, a los grupos, a las ultrellas del movimiento. Y tercero, los ambientes, y los ambientes que se ganan a través de las personas y los grupos. Vamos a ir por cada uno de ellos entonces ahora. La escuela ayuda a los miembros a ser dirigentes auténticos y que puedan, a las personas, digamos, y que estas personas puedan seguir profundizando en la comprensión del carisma y la mentalidad del movimiento. ¿Cómo? En primer lugar, el ser auténticos cristianos, que estemos siempre en proceso de conversión. Dicen nuestras ideas fundamentales que lo primero es el ser cristiano y no el hacer en cristiano. Y esto es fácil a lo mejor de entenderlo, porque, por ejemplo, yo muchas veces me encontré participando en una escuela, en las conversaciones, en las reflexiones, formaciones, e incluso con alguna Eucaristía de por medio, y luego al salir, al terminar la escuela, 10 minutos después, estando en la calle, manejando un auto, yo estoy muy enojado, incluso insultando a quien se me cruce por delante. O en estos tiempos, ahora, en pandemia, preparando mi ingreso, por ejemplo, a alguna instancia de la escuela, o a veces en medio de una conexión como esta, y calladito de repente apago la cámara y empiezo a regañar, a retar a mis hijos, a veces sin motivo muy importante, para que guarden silencio, o en otras oportunidades cuando estoy conectado, para aparentar que estoy presente o que estoy súper atento. Sin embargo, estoy ocupado o preocupado de cualquier otra cosa, haciendo otra cosa, chateando, lo que fuera. A eso se refiere. El ser y no hacer solamente en cristiano. Esto solo como ejemplo en el contexto de escuela, porque ¿para qué vamos a hablar de los numerosos casos en que me comporto como un verdadero fariseo, predicando, pero no practicando? ¿Ah? Bueno, en segundo lugar, además de hacerlo a través de la escuela está también para proporcionar a los dirigentes ideas, criterios, actitudes que son necesarios y que debe tener un dirigente del MSC, y también el espíritu necesario para hacerlo realidad. Por ejemplo, yo muchas veces he tenido ideas o muchísimas ganas de llevar a cabo un proyecto, una idea, un evento. A veces son solo buenas ideas porque no llego a soluciones o no sé cómo llevarlos a la práctica. Incluso, si supiera, no podría en términos prácticos hacerlo solo, bajo ningún punto de vista, digamos, como cualquier cosa en la iglesia en todo caso, ¿no? Nada solo, siempre en manada. Por ejemplo,
en alguna ocasión yo pensaba en cómo hacer un retiro destinado a personas y dirigentes que ya hubieran vivido la experiencia de cursillo, pero que pudiéramos regalarles una instancia de reencuentro. Yo sé que existen varias experiencias en otros países, y que le llaman de distintas formas, le llaman cursillos de reencuentro, cursillos de dirigentes, cursillos de reencantamiento, etc. Una idea maravillosa, pero que había que acomodarla a la realidad de mi diócesis. Entonces yo tenía ideas, incluso ya tenía algo adelantado por escrito, pero había muchas cosas que no me cerraban. Entonces, primero, se lo planteé a mi secretariado diocesano como idea, me dieron el visto bueno y algunas ideas y soluciones. Ya me fui con algo adelantado. Luego comencé a conversar con muchos dirigentes de la escuela para ver qué les parecía, e invitándoles también a ser parte del equipo organizador. Y después de eso, en solo un par de semanas ya teníamos programa, ya teníamos equipo, incluso nos habíamos conseguido hasta el financiamiento, que muchas veces es lo más difícil, por lejos, ¿cierto? Este ejemplo, sencillo quizá, es para reflejar que la escuela finalmente fortaleció mi decisión, me permitió ser constante, me permitió encontrar soluciones y perseverar también en el desafío. Ahí está otro tema de cómo la escuela puede apoyar finalmente a esos dirigentes, a las personas que forman parte. Bueno, se me olvidó decirle, finalmente no hicimos este cursillo Pervesca, porque nos pilló el COVID y la pandemia. Así que esperamos poder retomar esto apenas las condiciones sanitarias lo permitan. Va un recado ahí para mi diócesis. Bueno, por último, también la escuela va comprometiendo a los dirigentes para animar e inspirar grupos que fermenten los ambientes. Manda a los dirigentes, les entrega herramientas para que vayan, que inspiren a otros, que vayan a los ambientes. Bueno, también dijimos que además de las personas, además de impulsar a los dirigentes, la finalidad de las escuelas era también impulsar la vida de los grupos del MSC, que son las reuniones de grupo y de las ultrellas, lo que en la práctica se traduce en que la escuela debiera sondear cómo están los grupos, cuáles son sus inquietudes y tratar de encauzarlas, cuáles son sus deseos, cuáles son sus expectativas respecto del movimiento, las ideas que les gustaría proponer, y siempre manteniendo una gran cercanía con ellos. No vamos a hablar de contacto estrecho esta vez porque nos pueden censurar desde los ministerios de salud de diferentes países, digamos, pero sí una cercanía que nos permita saber qué es lo que está pasando con ellos. Y esta cercanía de que les hablo no es un tema menor, porque a través de esa relación se puede ir, y ojo con esto, si la escuela está pendiente de los grupos, puede ir detectando nuevos dirigentes del MSC y promoverlos, entusiasmarlos para que puedan y quieran integrarse a las escuelas y consecuentemente tomar responsabilidades en la vida del movimiento. Y aquí a lo mejor podríamos nombrar una situación que es muy habitual, digamos, que a lo mejor muchos de ustedes viven, que nos vemos enfrentados muchas veces, principalmente cuando tenemos que constituir equipos para los cursillos, y tenemos que incluir a las personas que son dirigentes del MSC, en el entendido que ellos son los que forman parte de la escuela, tal cual como lo hemos venido reflexionando en este rollo. Después de este proceso del llamado a los dirigentes para los cursillos, no es difícil escuchar el muro de los lamentos, los quejidos, los llantos de muchas personas. Es que siempre llaman a los mismos, es que nunca llaman a los nuevos hermanos para formar parte de los equipos. No pocas veces, los que estaban participando se terminan alejando y otros atornillando para atrás. No sé si se entiende esa expresión en todos lados, pero además no se acercan nuevos hermanos. Mi reflexión en torno a esto es que aquí no hay una responsabilidad única, o sea, no hay una responsabilidad de un solo actor, porque por una parte están aquellos hermanos que sin ser dirigentes
sin ser dirigentes, de acuerdo a lo que hemos ido ahora comentando, quedan muy insatisfechos por no poder ser incorporados, por no ser incorporados. Pero su gran problema es que quieren estar solamente en estas instancias, pero que no han decidido o no han elegido decididamente evangelizar de la mano de nuestro movimiento. De esta forma, esos queridos amigos, digamos, van a seguir quedando fuera. No pueden ser considerados. Tienen que estar de la mano del movimiento. Tienen que ser dirigentes. Pero creo que también, y ojo con esto, creo que también hay una responsabilidad que no siempre se ve de los secretariados y de la escuela. Claro, porque frente al enojo o el reclamo, se responde que no se hace el llamado al equipo o a otras instancias porque no son parte de la escuela. Pero al mismo tiempo, la escuela no está haciendo su trabajo o no está cumpliendo con esta tarea de impulsar a los grupos, de tener esta cercanía. ¿Para qué? Para ir a descubrir y convocar a esos potenciales dirigentes y de esta forma hacerlos parte a futuro. No sé si se entiende, pero es como un círculo vicioso, por decirlo así. O sea, hay responsabilidades de ambos aquí también. Si la escuela no se hace cargo de acercarse a los grupos, de descubrir potenciales dirigentes, traerlos, entusiasmarlos a la escuela, siempre vamos a seguir siendo los mismos. Ahí está el desafío también de los secretariados probablemente y de las escuelas, por supuesto. Porque esos dirigentes hay que prepararlos para después llamarlos, para después tener las torres de relevo que requiere nuestro movimiento y en esta época más que nunca probablemente. Entonces hay que hacerlo. Entonces la escuela tiene que motivar, animar y estimular a los grupos o comunidades, respetando siempre su dinámica propia, sin ser invasivos, pero ojo con eso, no solamente a las personas, ir a preocuparse de los grupos, para tener una visión un poquito más integral. Ya, me he alargado un poquito en esta parte, pero nos falta un último aspecto de la finalidad de la escuela, que era, dijimos en primer lugar, promover a los dirigentes, promover a los grupos del movimiento, que son las reuniones de grupo y las ultrellas, y finalmente, la última finalidad de la escuela es promover la actuación evangelizadora en los ambientes, por los propios dirigentes de la escuela, también por los cursillistas que perseveran en sus ambientes, y por los grupos que actúan también en determinados ambientes. De esta forma, la escuela atiende y provoca la finalidad última del MSC, que fue eso que conversábamos, o que más bien resaltábamos hace un ratito. De esta forma, la escuela atiende y provoca la finalidad última del MSC, que es la fermentación evangélica de los ambientes. Este es un aspecto esencial. No les estoy diciendo nada nuevo, pero del movimiento, pero también es un aspecto esencial en la finalidad y en la propia vida de la escuela, que siempre tiene que considerarse y revisarse. Y hago énfasis en esto porque no siempre lo hacemos. No siempre las escuelas tienen tan claro o no siempre consideran que esta es parte de su misión y finalidad, los ambientes. Se quedan en el fortalecimiento de sus miembros, de las personas, de los dirigentes y de los grupos, o a veces solamente de sus miembros, solo de las personas, solo de los dirigentes que participan o forman parte de la escuela. Y eso es letal, es un tiro de gracia para el MSC de una diócesis, porque nos quedamos tranquilos y muy felices en ese oasis, que es la escuela, que se centra en las personas que están participando, pero que no busca dirigentes o no impulsa los grupos. ¿Y para qué hablar si no miran los ambientes? Pero ¿para qué voy a mirar para afuera? Si aquí estamos tan calientitos, tan resguardados, estamos tan bien. Hagamos 3 tiendas, ¿cierto? Una para ti, otra para Moisés, otra para Elías, quedémonos aquí. Pero tal como en ese pasaje del Evangelio, yo creo que aquí no hay ni una mala intención, no quiero creerlo para nada, no hay comodidad. Tampoco creo que haya falta de valentía para salir, sino que muchas veces olvidamos o no somos tan conscientes de que la escuela es más que para aprender, es más que una instancia para crecer y formarme personalmente, es también para ir en búsqueda
de las personas que Cristo nos ha confiado y que están afuera y que están en los ambientes. Tremendo desafío, ¿no? Difícil, pero lo vamos a dejar ahí. Ustedes se han hecho la pregunta en sus escuelas de cuántos ambientes han ganado para Cristo. ¿Se han planteado alguna vez fermentar de evangelio los ambientes, no solo de manera personal, sino también como diócesis, organizando, o más bien organizado e impulsado por la escuela? Y esto, por supuesto, que también influye en el resto de las cosas. En la cantidad de hermanos perseverando, en la cantidad de personas que viven en el cursillo, en todo. Tiene una enorme influencia la escuela. Al movimiento le va bien o le va mal en un determinado lugar, dependiendo de cómo está funcionando la escuela. Más allá del número de cursillos que se hagan o cuántas reuniones de grupo existan. Y para lograr que le vaya bien, hay que lograr un justo equilibrio en algunos aspectos. Ideas fundamentales nos dice que hay que estar pendientes o preocupados con cumplir o tener muy en cuenta sus tres dimensiones. Las tres dimensiones que tiene la escuela de dirigentes, que son escuela de santidad, escuela de comunión y escuela de formación. Vamos entonces con la primera. Escuela de santidad. Todos estamos llamados a ser santos. Si alguien no cree esto posible, mejor vaya, cierre la puerta por fuera, porque la santidad, a pesar de que parece algo tan utópico, siempre debe ser siempre nuestra primera vocación, y tiene que también serlo de la escuela. En pocas palabras, no somos un grupo de cristianos, somos un grupo de cristianos en camino de santificación, porque de otra forma no podemos evangelizar. Si no vamos camino a esa santificación, si no creemos que ese es el objetivo, no podemos evangelizar. ¿Y cómo nos ayuda en eso la escuela? Nos propone que lo hagamos imitando a Cristo, haciendo oración, escuchando la palabra y viviendo los sacramentos. ¿Sí? Bueno, un poquito que acaba de llegar mi hijo menor. ¡Salude! Entonces, como les decía, la escuela nos ayuda imitando a Cristo primero, haciendo oración, escuchando la palabra y viviendo los sacramentos, porque qué rico es tener una Eucaristía o momentos de piedad en las escuelas. ¿Por qué? Porque no son incompatibles. Aquí mismo al inicio del programa lo tuvimos y fue maravilloso. Nada en este movimiento se puede hacer sin oración. Además de ese elemento de piedad, también teniendo el amor como principio básico de actuación. Y en el servicio a los demás, especialmente a los más necesitados. Con esto se pretende lograr que los dirigentes sean hombres y mujeres que den un testimonio de vida santa, que sea creíble, que cuestione, que pueda mover a los demás, que la gente tenga ganas, que la gente le entusiasme tener una vida al estilo de lo que ven en nosotros. En mi diócesis, dentro de nuestra estructura, de nuestra escuela, del secretariado, hay algunos dirigentes que se preocupan especialmente de estar motivando el servicio a los demás. Le llaman ayuda fraterna. Y ellos organizan cruzadas solidarias que pueden ir a beneficio de miembros de la propia comunidad cursillista, como también de los más necesitados. ¿Y qué bien hace esto? Porque además de lo que significa la ayuda material y espiritual muchas veces, también hay un tema de identidad y de comunión que solo se logra con este tipo de servicios y de este tipo de ayuda. Amar es servir, ¿cierto? Amar es servir. Eso con la primera dimensión, entonces, de esta escuela de santificación.
de santidad. Vamos ahora con la segunda dimensión, que es la escuela de comunión. Y este aspecto es súper importante, fundamental, porque la comunión es la norma básica para la escuela. Se tiene que lograr la comunión de todos con Cristo y la comunión de todos entre sí. La escuela debe ser una pequeña comunidad cristiana, debe fomentar esto, tiene que llevarnos a compartir la fe, a compartir criterios, voluntades, a tener una visión común de todo el movimiento para poder ser dirigentes y actuar como una verdadera estructura de servicio que asume la mentalidad del cursillo. Y aquí, en esta comunidad, cada uno de los integrantes debe apreciar a los demás como alguien que me pertenece, no como alguien ajeno, sino como parte o como un órgano más de este cuerpo perfecto del que formamos parte. Con apertura al diálogo, abiertos a la convivencia, a compartir, a estar pendientes y, por supuesto, ayudar también a los otros hermanos. Y esto no es tan simple, ¿eh? Porque, por ejemplo, yo muchas veces me refiero a los miembros del movimiento como hermanos. Pero en algunas ocasiones me he puesto a pensar si cuando les digo así, realmente siento respecto de esas personas que son mis hermanos, con todo lo que esa palabra significa. Tiene un peso súper específico. Y a propósito de esto, recuerdo que en alguna oportunidad, a raíz de un rollo que se dio en una escuela, conversábamos con unos amigos del movimiento sobre el uso de la palabra compadre. Es que acá en Chile es muy típico para tratar a otro hombre, aunque no sea una persona realmente muy cercana. Y comenzamos a conversar si realmente le dábamos el peso o si le diríamos compadre a los hermanos con quienes compartíamos en esa escuela. O si le diríamos compadre a los hermanos con los que compartimos en el movimiento en general. Con varios, mirábamos alrededor, digamos, y con varios llegamos a la conclusión de que sí. Pero había otros que quizás no. Y ahí en ese aspecto precisamente hay que trabajar. Para que ojalá llegue un momento en que todos seamos capaces de mirar a los ojos a los otros y confiar en que al decirle hermano, en decirle amigo o en decirle compadre, sea de corazón y no solo una mera formalidad. Entonces, para esto la escuela debe siempre entregar la posibilidad o las condiciones para que se pueda ofrecer y vivir esa profunda y sincera amistad, para que todos los dirigentes estén cada día más unidos para lograr posteriormente la unidad en el Señor y en la vivencia compartida de nuestro carisma. Eso en relación al tema como escuela de comunión. Ahora vamos a la tercera dimensión, que es la escuela de formación. La formación es exigencia básica para dar fruto. Nadie ama lo que no conoce. Y por eso la escuela debe proporcionar una formación a sus dirigentes, pero una formación integral, una formación humana para crecer como personas, con sólidos valores, una formación espiritual que permita crecer en nuestra relación con Dios, una formación doctrinal para avanzar en la maduración de la fe, y una formación social para entender mejor nuestra realidad y poder darle respuesta desde los planteamientos de la doctrina social de la Iglesia. Pero además de estos aspectos de formación, hay algo que debe, además, cuidar especialmente la formación específica. La escuela debe preocuparse de la formación propia para la actuación en el MSC. Aprender que el movimiento de cursillos es mucho más que los 3 días de retiro, como lo conversábamos hace algunas semanas atrás. Y por lo tanto, formarnos, profundizando en el estudio y en la vivencia del carisma, en el estudio y la vivencia de la mentalidad, de la finalidad, de la estrategia y del método, todos los aspectos.
preocuparse de estudiar esto. Qué tremenda diferencia hay entre el Gustavo, que hace algunos años atrás manejaba muy bien y con detalle todo el cursillo, el retiro, sus rollos, ideas fuerza, sus tiempos, y el Gustavo de hoy, que ha podido descubrir a través del estudio de esto la maravilla que sostiene esos 3 días y la maravilla que sostiene a todo el movimiento de cursillo de cristiandad, porque la diferencia es tremenda. Leyendo un poquito más, estudiando un poquito más, se va abriendo un universo hermoso, y que gozo mucho cuando se descubre que todo eso que uno aprendió prácticamente por inercia o inconscientemente en el cursillo, o que uno llevó adelante durante mucho tiempo, casi por instinto, que esa llama que dejó Cristo en ti no fue casualidad, que fue un regalo, pero que tiene sustento, y que con estudio es posible ir entendiéndolo. Entonces no dejemos nunca fuera de la formación que damos a lo que dice relación con nuestro propio movimiento. Y esas son las 3 dimensiones. Esas son las 3 dimensiones de la escuela. Ellas son los elementos centrales que debe tener siempre en consideración cualquier escuela, más allá de su estructura, independiente de su estilo, de su periodicidad, de las culturas, de si están en Japón o están en Estados Unidos, independiente de los 40 grados de calor que hagan en Nicaragua o los 2 grados de temperatura que hagan en la Patagonia Argentina. Eso es la escuela. Y para terminar de aclarar y cerrar el círculo, de modo que no queden dudas, después de haber refrescado estos conceptos, vamos a volver a aclarar que los miembros de la escuela son los dirigentes del MSC. Son aquellos que aceptan libremente y como vocación específica, ojo, asumir la misión de evangelizar desde lo específico del MSC. Es una vocación concreta y como toda vocación, no todos están llamados. Pero si tú sentiste el llamado de Cristo y decidiste serlo, entonces debes saber que los dirigentes del MSC son los que saben o pueden llegar a saber que quieren y que pueden animar, impulsar y vivificar los 3 tiempos del método del MSC, que pueden estar impulsando, animando el pre-cursillo, el cursillo y el post-cursillo. Dirigentes son los que están abiertos a las personas y se comprometen con los demás, en los grupos, en las ultrellas, que como vimos son los ámbitos para descubrir a los integrantes de la escuela. Dirigentes son los que ya son dirigentes en el día a día, son dirigentes en las circunstancias ordinarias de su vida, y por eso, y solamente por eso, pueden serlo también en el MSC, porque no se es dirigente del movimiento, sino se es dirigente en los ambientes. Donde vayamos nos tienen que reconocer por nuestras cualidades humanas, por nuestra coherencia, por nuestra humildad, por nuestra solidaridad, por nuestra alegría y por este estilo propio que viene del carisma y la mentalidad del MSC, en que destaca la entrega, el compromiso en los ambientes y el espíritu comunitario. Eso de vivir en grupo, de trabajar en equipo, compartiendo criterios, compartiendo proyectos, compartiendo actividades. Eso aprendemos o se nos enseña o absorbemos de la escuela, que busca hacer posible la finalidad del movimiento, a la que no solo vamos a aprender conceptos, no solo vamos a formarnos, sino que vamos a vivir, a convivir, a revivir el cursillo. Ojalá que en este tiempo, un buen rato ya desde que hemos comenzado y que hemos dedicado a reflexionar sobre esta escuela de dirigentes, nos haya permitido sopesar y valorar
la tremenda importancia que tiene la escuela en sí, dentro de nuestro MSC, pero también específicamente sobre los equilibrios en sus distintas dimensiones. Que el aprendizaje en sí nos puede llevar a ser grandes maestros, pero si ese aprendizaje lo llevamos a la vida y lo practicamos, seremos testigos, que es lo que necesitamos, que es lo que necesita el Señor en nuestro mundo. La escuela es más que aprender, es más que una instancia para crecer y para formarme personalmente. La escuela es el eje fundamental, es el motor del MSC, debe ser nuestra fuente de inspiración en cada diócesis. A ver, si haciendo alusión a nuestra historia también, nuestro movimiento de cursillos de cristiandad nace de una escuela de dirigentes, nace de un grupo de amigos que tenían una mentalidad común y una inquietud apostólica. Y voy a decir algo que a lo mejor no todos les va a gustar, no todos van a sentirse identificados, quizás no todos van a compartir. Pero para mí la escuela está por sobre todo, arriba de todo. Lo demás le da forma, le da organización, lo concreta en diferentes ámbitos. De hecho, está el secretariado, ¿cierto? La toma de decisiones está hoy día en el secretariado, delegado por el obispo, pero desde la escuela se eligen esas estructuras. Al final, y ya para ir terminando, lo que me gustaría traspasarles es que la escuela es más que el acto de la escuela, es más que las reuniones que tenemos en la práctica periódicamente. No son solo esas reuniones, es más que eso. Es una asamblea, es una comunidad con ideas, conversación, reflexión, decisión, formación, espiritualidad. Ese equipo es ante todo un grupo humano, una comunidad que existe antes, durante y después de las reuniones. Es una estructura de servicio. Y aquí, en la escuela, aquí está la vida del MSC. Entonces, amigos, valoremos más que nunca nuestras escuelas. Colaboremos, estemos disponibles y muy atentos, porque de esta forma no solo estaremos ayudando, sino sobre todo recibiendo de primera fuente todo lo que el Señor quiere entregarnos para ser mejores instrumentos a través de este movimiento. El movimiento eclesial más lindo del mundo, de colores. Acción de gracias. Te damos gracias, Señor, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. San Pablo, ruega por nosotros. Beatos y mártires riojanos, rueguen por nosotros. San Nicolás, ruega por nosotros. Santa Rita, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.